Dios. Víctor, overseer, iba a predicar hoy, pero a última hora tuvimos que hacer un cambio y me toca a mí. Amén. Dios los bendiga. Estamos en la casa del Señor, damos gracias a Dios por sus bendiciones. Hoy el pastor Víctor cumple 43 años de edad hoy. Amén. Así que vamos a darle un aplausito ahí rapidito. 43 años de edad. Gloria a Dios. Vamos a buscar conmigo el capítulo 4 del libro de Marcos. Venimos hablando acerca de este libro hace unas semanas y el enfoque ha sido conociendo el Evangelio. Conociendo el Evangelio. Así que vamos a buscar el capítulo 4. Este es un pasaje bien conocido, pero hoy vamos a tomar una perspectiva un poquito diferente con este pasaje. Capítulo 4, yo voy a leer de los versículos 3 hasta el 8, del 3 al 8. Y la palabra del Señor dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y 100 por uno. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Pedimos que en esta mañana podamos aprender algo nuevo o refrescar algo que ya conocíamos. Pero que al salir de acá salgamos renovados por tu presencia en nosotros. Gracias te damos por Jesucristo que nos amó. En su nombre pedimos. Amén. La palabra del sembrador es una de las palabras más reconocidas de todas las alegorías que Cristo habla, donde se menciona obviamente el sembrador. Todo el mundo conoce el sistema de agricultura, donde las semillas se siembran en la tierra y la tierra comienza con sus químicos a darle vida a esa semilla hasta que se convierte en un árbol, en una mata, en una planta que produce alguna clase de fruto. Pero esta parábola ha sido, yo creo, mal interpretada y mal aplicada por muchos años. Porque la mayor parte de las personas miran esta parábola y creen que el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de la salvación. Inmediatamente la gente comienza a hacer cálculos. Son 4 terrenos y cada uno representa una diferente forma de creer o de tener fe o de ser salvo. Por lo tanto, solamente uno fue salvo, 3 se murieron, 3 no tienen salvación. Quiere decir que el 25% de la gente se van a salvar y el 75% se van a ir al infierno. Así es como la gente piensa, porque son 4 terrenos, 4 personas, 4 respuestas. Pero yo pienso que el error está en que ellos están hablando de salvación y hay dos problemas con eso. El primero es que el Señor estaba hablando de discipulado, no de salvación. Él está hablando de discipulado. En otras palabras, Él está diciendo, aquellos que lo siguen a Él van a tener 4 respuestas a sus palabras. Ese es el primer problema. La otra cosa que yo menciono como un problema es que estos terrenos descritos en la parábola no representa a los que se van a salvar o a los que se van a perder. No hay ninguna referencia a eso. El Señor no está hablando de salvación ni perdición, sino que está hablando en cómo nosotros vamos a vivir nuestras vidas. Ese es el detalle que el Señor está tratando de hablar. Así que, empezando ahora, en este instante, ya que tenemos eso aclarado, usted nunca jamás, por el resto de sus días, va a pensar en esta parábola como una parábola de salvación o de perdición, sino que va a pensar como una parábola de discipulado. Pero a mí siempre me gusta dar un poquito de contexto a las cosas y podemos preguntar qué es un discípulo o qué significa ese proceso de discipulado.
Y el asunto que nosotros tenemos que considerarlo, una cosa que queremos considerar o que yo quiero que ustedes consideren, es que cuando nosotros hablamos de discipulado o de discípulo, estamos hablando de aquella persona que escucha las palabras de Cristo y las asimila y comienza a andar, a caminar y a vivir de acuerdo a los preceptos del carácter que el Señor ha revelado de sí mismo. Que nosotros comencemos a vivir de una forma diferente y que eso se refleje en nuestras actitudes, se refleje en cómo nosotros pensamos, en la cultura del reino que practicamos y en cómo nos relacionamos con otras personas. Ese es el proceso del discipulado. Así que técnicamente un discípulo es una persona que está bajo tutela de alguien, es un aprendiz, es un estudiante, ese es un discípulo. Pero en el caso del discípulo cristiano, el discípulo es una persona que imita a Cristo, que imita el estilo de vida de Cristo, que imita la conversación de Cristo, que imita la cultura de Cristo y que tiene un compromiso de hacer suyo el carácter del Señor. En otras palabras, nosotros por naturaleza no somos personas muy compasivas. Pero Cristo es compasivo. Entonces nosotros queremos aprender de Cristo cómo Él es compasivo para nosotros imitarlo a Él en ser compasivos como Él. La mayor parte de nosotros no somos gente muy humilde, pero Cristo es humilde. Y Él quiere que nosotros entendamos lo que eso significa en cómo Él se comporta en relación a otras personas, para que nosotros comencemos a imitarlo a Él, porque estamos diciendo que somos sus seguidores. Así que Cristo es un maestro. Él obviamente es el Hijo de Dios, pero Él es un maestro. Como maestro, Él enseña e instruye, pero Él no es un maestro que enseña la ley mosaica, sino que Él está enseñando la cultura del reino y un estilo de vida. ¿Cómo es que nosotros debemos comportarnos con otras personas? ¿Oíste qué fue dicho? No hurtarás o no matarás, pero yo os digo. Ahora el Señor está aclarando el cómo nosotros debemos comportarnos si tenemos el espíritu del reino de los cielos, si tenemos el mensaje de Cristo. Así que cuando nosotros hablamos del Señor como maestro, no podemos hablar como un maestro de la escuela o como otro instructor en otro lugar, porque Cristo tenía una expectación de que nosotros hiciéramos un compromiso total de vida con Él. El compromiso con Cristo es total de vida y con Él. Ese es el propósito de Él. Y la segunda expectación que el Señor tenía era que sus imitadores o sus seguidores iban a aprender a vivir, a aprender a pensar, a aprender a tener las actitudes y aprender a comportarse de acuerdo a cómo Cristo se comportó. Eso es parte de ese proceso de ser un discípulo del Señor. Así que nosotros tenemos que aprender, o el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a su humildad o de acuerdo a su compasión. Con esto yo no quiero decir que ni usted ni yo somos humildes y compasivos como Cristo. Por el contrario, lo que quiero decir es que estamos en una jornada para llegar a ser más como Él. Amén. Así que el discipulado, entonces, si el discípulo es todo eso que yo menciono, el discipulado, entonces, es el proceso de llegar a ser eso que el Señor quiere que seamos. Es el proceso de vivir o llegar a vivir de acuerdo al diseño que Dios tiene para nosotros y de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros, como nosotros no somos tierra, no somos plantas, nosotros no somos seres inanimados, nosotros tenemos nuestro propio pensamiento, tenemos nuestro libre albedrío, tenemos que hacer ajustes de vida. Y Dios tiene un diseño para nosotros, tiene un propósito para nosotros. Pero si nosotros no sabemos cuál es el diseño y el propósito, ¿cómo vamos a vivir de acuerdo al diseño y el propósito? Entonces lo que queremos es enseñar, instruir, aprender de la revelación de Dios, cuál es el diseño, cuál es el propósito, para empezar a vivir de acuerdo al diseño y al propósito. Porque si usted no conoce su diseño y usted, digamos, para utilizar un elemento inanimado,
es un refrigerador, pero quiere irse al lago a llevarse el refrigerador para flotar en el lago, lo más seguro se le va a dañar el refrigerador y usted se va a ahogar. Porque el refrigerador no flota. Entonces está usando el refrigerador con un propósito que no tiene. Y nosotros queremos aprender a vivir de acuerdo al propósito que tenemos, porque cuando vivimos de acuerdo a nuestro propósito y nuestro diseño, vamos a alcanzar los más altos logros posibles. ¿Usted quiere ser efectivo como refrigerador? Enfríe sus carnes. ¿Usted quiere ser efectivo como bote? Aprenda a flotar. Pero si usted no es bote, si usted no es un barco, no se mete en el océano. Amén. Así que el discipulado entonces es ese proceso en el que nosotros nos vamos convirtiendo, transformando en los discípulos de Cristo, que es el vivir de acuerdo al diseño y al carácter de Cristo mismo. Amén. Así que en este pasaje de hoy tenemos una descripción bien importante acerca de 4 actitudes o 4 respuestas que los seguidores de Cristo podían tener a las palabras de Cristo. Y quiero hacer un par de observaciones antes de entrar en detalle, porque tenemos por lo menos 2 horas para terminar esto hoy. Amén. Así que tenemos tiempo, gloria a Dios. Lo primero que yo quiero decir es que el Señor, o la preocupación que el Señor tiene en esta parábola, es la capacidad de los terrenos o de los corazones de permitir que la semilla de la palabra del Señor germine, se convierta en vida y dé fruto. Esa es la preocupación que él tiene, que los terrenos puedan permitir o tengan la capacidad de permitir que la semilla germine. Y como ustedes pueden ver, cada uno de estos terrenos representa el corazón humano. Pero el Señor no está hablando del corazón humano en un estado permanente, sino que está hablando del corazón humano en el momento de recibir el mensaje del Señor. Porque nosotros conocemos testimonios de cientos o quizás miles de personas que estaban totalmente endurecidos como jóvenes, que fueron ateos hasta los 40, los 50, los 60 y quizás hasta los 80 años, como un ateo de Gran Bretaña. Y después de estar duros, endurecidos, rechazando el mensaje, blasfemando el nombre de Dios por décadas, de momento el Señor los toca y dice, no, Dios es real, y hacen un compromiso con el Señor y viven para el Señor. Así que nosotros, como somos seres humanos, somos dinámicos, nosotros vamos a cambiar con el pasar del tiempo. Quiere decir que una persona que hoy esté endurecido, sea del camino, no quiere decir que va a estar endurecido toda la vida. Porque la vida nos va a enseñar lecciones que vamos a aprender y que van a golpearnos de diferente manera y nos van a obligar a cambiar. Así que el Señor está preocupado en la parábola con la capacidad de los terrenos de expresar la vida que está en la semilla o de hacer germinar la vida que está en la semilla. La segunda preocupación que el Señor tiene es que o la segunda lección que yo quiero dejarles es que las semillas representan las palabras del Señor. Eso lo sabemos porque el Señor lo interpretó mismo. Las semillas representan la palabra del Señor y el fruto es la evidencia que confirma nuestra capacidad para usar las palabras de Cristo para nuestro bien. En otras palabras, acuérdense que el Señor está hablando de los terrenos, pero está hablando de un fruto. Y acuérdense que el terreno mismo no es el que da el fruto. El fruto viene de la semilla, pero el terreno está disponible y prestado para que la semilla crezca y dé fruto. Y lo que el Señor está diciendo es que nosotros no somos los que vamos a dar fruto, pero nosotros, dependiendo de la condición de nuestro corazón, vamos a ver el fruto de la semilla de Cristo en nuestras vidas. No sé si me entendieron eso. No lo puedo repetir porque no creo que me pueda acordar. Pero la idea es que cuando hablamos de este fruto, estamos hablando de un estilo de vida, estamos hablando de una respuesta, pero el Señor está hablando del corazón del ser humano. Las semillas son las palabras del Señor.
El corazón del ser humano es el que germina la semilla y el fruto sale de la semilla, pero sin el corazón humano la semilla no puede dar fruto. Porque esa semilla, aunque tiene vida dentro de sí, no puede dar fruto. Tiene que primero ser enterrada en la tierra y luego, cuando muere, comienza entonces a germinar. Dice que hay un ejemplo de unas semillas que encontraron en unas catacumbas en Egipto que tenían casi 4,000 años metidas en un envase de barro. Y esas semillas estaban ahí y por alguna forma se sostuvieron. Se mantuvieron. Las encontraron hace unos 30 o 40 años atrás. Cuando las encuentran, decidieron sembrarlas a ver si todavía estaban vivas. Las siembran y aquellas semillas comenzaron a dar fruto. Porque la vida está en la semilla, pero la activación de esa vida está en el terreno. La vida está en la palabra del Señor, pero la activación de esa vida para dar un fruto está en nuestros corazones. Así que nosotros, cuando recibimos el mensaje del Señor y si lo aceptamos y la palabra del Señor penetra y la asimilamos, entonces esa semilla comienza a dar vida y nosotros ahora somos de la clase de terreno que va a testificar de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Así que el corazón humano debe estar preparado para recibir la verdad del mensaje del Señor, debe estar preparado para aceptar las palabras de Cristo, cosa de que entonces pueda comenzar ese proceso transformativo en la vida de la persona. Amén. Así que vamos a mirar un poquito los 4 frutos. Pero déjeme decir algo antes de eso. La Biblia cuando habla de fruto, porque a veces uno piensa, bueno, estamos hablando de frutos, estamos hablando de manzanas, peras y chinas, o naranjas, como dicen en otros países. En Puerto Rico le decimos chinas, pero son naranjas para otra gente. Y cuando estamos hablando de frutos, inmediatamente empieza uno a pensar en peras y manzanas, o naranjas, etcétera. Y no sabemos exactamente a qué es que el Señor se refiere cuando decimos fruto. Déjeme decirle que la Biblia utiliza la palabra fruto como una metáfora para referirse al estilo de vida o al carácter de Jesús en las personas. Es una referencia al estilo de vida o al carácter de Cristo en las personas. Nosotros somos imitadores del carácter de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habló acerca de el fruto del Espíritu, no dijo los frutos del Espíritu, sino dijo el fruto del Espíritu. Cuando dice el fruto del Espíritu, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si se dan cuenta, todas esas palabras son referencias o son en referencia a algo interno de la persona, del carácter y de unas actitudes espirituales. Así que el fruto tiene que ver el cómo nosotros sentimos, vemos, experimentamos y adoramos. Amén. ¿Puedo abrir esto? Ahí lo abrí. Ok. Así que en la Biblia cuando hablamos de fruto no estamos hablando de manzanas y peras. Cuando hablamos de fruto estamos hablando de esa manifestación del carácter de Dios, de Cristo en nosotros y nosotros el imitar ese carácter de Cristo hacia los demás. Así que vamos a los 4 terrenos. Estos 4 terrenos están mencionados acá, son muy importantes. Y el Señor está hablando no como que son algo permanente y final, sino como que es, diríamos en inglés, un snapshot. Es un pequeño retrato que se coge en el momento. Y ese retrato en el momento habla de la condición en que estaba ese terreno en el momento en que se riega la palabra. Y acuérdense que nosotros somos sembradores y estamos constantemente regando la palabra. Puede ser que hoy regamos la palabra y encontramos un terreno endurecido, pero mañana esa persona tuvo una experiencia, una dificultad, alguien oró por él, alguien le trajo una bendición y cuando regamos la palabra otra vez, esa persona ya está un poquito más
suave. Y la palabra entonces comienza a germinar en el corazón de la persona. Así que no estamos hablando de algo permanente, sino que estamos hablando de algo que ocurre en el instante en que la palabra se riega. Por eso es que nosotros nunca dejamos de predicar, de enseñar y de dar testimonio a los demás. Porque el más ateo, el más pagano, la persona que pertenece a un culto falso, todavía puede ser recibido en el reino de los cielos si nosotros persistimos en preparar el terreno para que se reciba la palabra. Un hombre como C.S. Lewis, que ustedes han oído mucho, comenzó su vida como un ateo y fue un ateo por muchos años. Y en una ocasión, pues C.S. Lewis se arrepiente, recibe a Cristo como Salvador personal, su vida es transformada y vino a ser el defensor de la fe más efectivo posiblemente desde el tiempo de Pablo en la tierra. Amén. De ateo, corazón del camino duro, a ser el corazón con buena tierra que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. 4 terrenos. 4 terrenos. El primero es el camino. El terreno del camino. ¿Qué representa el terreno del camino? El terreno del camino representa al discípulo que tiene negligencia con la palabra de Dios y la revelación de Dios. El del camino es una persona que es negligente en relación a la revelación y la sabiduría de Dios. Versos 3 y 4 dicen: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Junto al camino estaba expuesta, no fue sembrada, no fue recibida y asimilada, no fue puesta en una posición donde pudiese germinar y dar fruto, y no tuvo tiempo para germinar y dar fruto porque las aves vinieron y la comieron. La frase de las aves del cielo venir a comerse esas semillas es en referencia a que hay un descuido, porque las aves están volando y la persona no protege sus semillas y las aves se las llevan. Eso es un señal de descuido. El elemento principal de esta persona es que se cree autosuficiente y no es cuidadoso con las palabras del Señor y lo llevan a una vida vacía y sin significado. Esta es una persona que es descuidada con la palabra del Señor y se cree que él nada más tiene la información necesaria. Este es el tipo de persona que casi siempre creen que ellos saben todo lo que deben de saber y no necesitan instrucción de nadie. Yo me las sé todas y no necesito de ti. Yo no necesito escuchar a nadie que me instruya. Yo no necesito que Cristo me hable. Yo no necesito la palabra de Dios. Yo no necesito la Biblia porque yo sé todo lo que tengo que saber acerca de mi persona, acerca de la vida, cómo vivir y cómo andar. El salmista describe esta persona de esta manera: se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad en su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. La Biblia habla de esta persona como una persona que es sabia en su propia opinión. La persona con el corazón endurecido conoce el mensaje porque lo ha oído, sabe que el mensaje está disponible, pero rehúsa incluir ese mensaje como parte de su forma de vida. Rechaza el mensaje y por lo tanto no puede hacerlo efectivo porque no necesita la sabiduría de nadie más. Este es el tipo de persona que hace que llega el momento de ser imposible que pueda vivir una vida satisfactoria porque no tiene ninguna clase de sabiduría que lo ayude a vivir esa vida satisfactoria. La Biblia considera a estas personas como que son necios que cometen el error de creer que ellos
lo saben todo y que no necesitan de nadie ni pueden depender de nadie. Ese es el corazón endurecido. Proverbios 2, 1 y 2 nos dice Salomón hablándole a sus hijos y diciéndole: escucha mis palabras, recibe mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu rostro a la prudencia. El asunto del apóstol de Salomón y el asunto de Cristo es que cuando nosotros queremos crecer en sabiduría, queremos andar en sabiduría, tenemos que escuchar la sabiduría que viene de afuera, que es más grande, porque nuestra propia sabiduría, basándose en nuestras propias experiencias, casi siempre es insuficiente para vivir una vida agradable a Dios. Y usted lo puede comprobar con gente que vive alrededor suyo. Lo puede comprobar con cualquiera que vive alrededor suyo. Y usted puede comprobarlo inclusive con personas que vienen a la iglesia. No que estamos juzgando a nadie y no que usted ahora va a estar mirando lo que otra gente hace, sino que puede comprobarlo al observar cómo la gente vive. Y usted se va a dar cuenta que hay personas que siguen cometiendo los mismos errores y nunca aprenden. Cometen los mismos errores y nunca aprenden. Los errores son de trabajo, o los errores son de matrimonios, o los errores son relacionales. Continúan cometiendo los mismos errores y nunca aprenden porque nunca quieren escuchar el testimonio o la sabiduría de otro. Porque yo me las sé todas. Yo soy autosuficiente. Así que la persona en esta condición normalmente no va a tomar las palabras de Cristo como algo que él debe de considerar. Él escucha las palabras de Cristo, ese es otro más hablando. Ese es otro fanático que no sabe lo que está diciendo. Esa es otra persona que habla por hablar, pero que no tiene ninguna clase de entendimiento ni de conocimiento. Y a veces tomamos consejos de quien no debemos tomar. Y siempre me acuerdo que el chiste que decíamos allá en Puerto Rico, una muchacha de 15 años pensando irse con el novio y le pregunta a otra de 15 años, ¿qué tú crees? ¿Me debo de ir? Y la otra de 15 años le dice, si yo fuera tú me iba. Sí, pero no es que yo me voy a ir, es que si yo fuera tú, para que la otra se vaya. ¿Qué clase de consejo es ese? Y así, a veces, sin sabiduría, la persona no puede de ninguna manera crecer, madurar y llegar a vivir una vida que sea más estable y que sea más satisfactoria para cada uno de ellos. Así que esta persona escucha la palabra, sabe que la palabra está ahí, conoce lo que la palabra es, pero la deja expuesta. En otras palabras, no permite que la palabra penetre en su corazón. Y entonces las aves vienen y se la llevan porque la persona es indiferente a las palabras. ¿Cuál es el problema principal de esta persona? El problema principal de esta persona es que no entiende el valor espiritual de las palabras de Jesucristo. Tenemos muchos cristianos que no entienden el valor espiritual de las palabras de Cristo. El Señor dice algo, nosotros lo escuchamos y decimos, eso puede ser que sea así, puede que sea no, porque no entendemos el valor que esas palabras tienen. Ese es el problema principal. Segundo, el segundo terreno. Este segundo terreno es el terreno pedregoso, lleno de piedras. Las piedras no están en la superficie, las piedras están debajo de la superficie. Pero cuando cae la semilla, inmediatamente dice que la semilla cae en los pedregales, inmediatamente comienza a germinar. Miren lo que dice el texto en el verso 5 y 6. Dice, otra parte cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra. Tenía tierra, pero no mucha. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. El terreno tenía parte fértil. El terreno podía producir algo, pero no tenía profundidad. El elemento principal de este terreno es que no tiene disciplina personal que les permita alcanzar su potencial. No tiene disciplina personal que le permita alcanzar su potencial. Déjenme dar un ejemplo. Cuando yo hablo de disciplina, hablo de una persona que se hace un propósito,
se hace una meta y decide alcanzar esa meta, no importa los obstáculos que se encuentre de por medio. El ejemplo personal mío es de hace muchos años atrás, cuando yo todavía estaba joven y era más fuerte y era más valiente que lo que soy ahora. Durante el tiempo de la escuela de paracaidistas, yo me rompí la pierna derecha, tuve una fractura en la pierna, en el tobillo derecho, y para graduarme de la escuela de paracaidistas, yo hice 3 saltos con una pierna rota para graduarme. Porque yo no me voy a rendir en nada. Quizás ahora, si me aplican la misma presión a mi edad, pues me rinda más rápido. Pero en aquel tiempo no me quería rendir. Porque uno tiene que tener esa disciplina personal de que dice, yo voy a terminar el proyecto que empecé. ¿Cuántos de ustedes han tenido proyectos en sus casas, en su vida diaria, que nunca han terminado? ¿Cuántos de ustedes han comenzado algo que nunca, y todos lo hemos hecho de una forma u otra? Todos lo hemos hecho. Pero que tenemos muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas, pero nunca llegamos a cumplir o a terminar los proyectos que nos establecemos. Esta persona no tiene disciplina personal. La persona en los pedregales no tiene disciplina personal. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la determinación de completar la tarea o la meta. Es la determinación de completar la tarea o la meta. Otra forma de ver la disciplina es la habilidad de mantener la calma en medio de la presión. Mantener la calma cuando las cosas se ponen difíciles. Y tenemos que empezar a pensar en cómo es que nosotros funcionamos para poder adquirir esa disciplina personal. Déjenme decirle que nosotros adquirimos disciplina personal y fuerza espiritual cuando estamos claros en nuestro diseño, cuando estamos claros en nuestro propósito y cuando tenemos la información correcta para tomar decisiones. Mientras más clara es la información que usted tiene, más firme y más seguro usted puede estar en la decisión que va a tomar. Mientras menos claro esté, no va a saber cuándo, cómo debe tomar su decisión. Déjeme darle un ejemplo bien sencillo. Si alguien me trae un vehículo a la casa y me dice que el vehículo está dañado, como yo no soy mecánico, yo voy a tener muchas dificultades tratando de discernir cuál es el problema del vehículo. Pero si usted me pone un texto bíblico frente a mí y me dice, yo quiero que tú pongas una predicación de ese texto bíblico, yo le puedo decir a ustedes que eso a mí se me va a hacer bien difícil, bien fácil. Porque yo tengo experiencia predicando. Tengo experiencia preparando mensajes. Tengo experiencia presentando el mensaje bíblico. Y como tengo experiencia, yo no me voy a como entrar en pánico y en dificultades, sino que inmediatamente comienzo a trabajar. Pero si me pone un vehículo en el frente, posiblemente tenga que llevárselo al mes porque no lo voy a poder arreglar. Así que normalmente esta persona es el tipo de persona que no tiene la capacidad de asimilar lo que ha recibido. No tiene la capacidad de hacer lo que ha recibido suyo y empezar a pasarlo para el frente. Esta persona piensa en una forma sin profundidad. No tiene profundidad en su pensamiento. Esto es una persona que ofrece soluciones superficiales a problemas complejos. Por ejemplo, usted está sin dinero, está broke, pelado, como decimos allá en Aguabo. Usted está pelado, broke, y usted necesita quizás alguna ayuda. Y un amigo viene y le dice, lo que tú necesitas es un trabajo. Bueno, claro, si yo tuviera un trabajo no estuviera pelado. Si yo tuviera un trabajo no tuviera problema. Y tú decirme que necesito un trabajo no me vas a solucionar el problema. No me está ayudando en nada. En otra ocasión había unos grupos de muchachos hablando, caballeros ya, capellanes, hablando acerca de las elecciones, de que fulano perdió y fulano ganó y dando todas las razones por las cuales fulano o sutano ganó o perdió. Y uno de los muchachos, en broma, porque yo sé que fue en broma, dice, la razón que el candidato que perdió fue porque el otro recibió más votos. Bueno, claro, digamos, estamos hablando aquí de soluciones simples y superficiales a problemas reales. Y la persona que está sobre la piedra en los pedregales es una persona que no tiene profundidad de pensamiento,
no puede asimilar las verdades más profundas y por lo tanto vive una vida superficial pero insatisfecha. Entonces, cuando sale el sol, como no tiene profundidad, o sea, cuando vienen las dificultades, los problemas, las luchas, las tribulaciones, cuando sale el sol, se quema. Porque cuando sale el sol, esta persona superficial va a hacer decisiones superficiales que lo van a llevar a la derrota. Esta es la persona que no sabe hacer un compromiso y sostenerlo. Esta es la persona que comienza el nuevo año con una suscripción nueva del gimnasio, con un regimiento nuevo de multivitaminas, con un deseo renovado para ser más saludable, perdiendo algunas libras. Y después va al gimnasio el primer domingo del mes o el primer lunes del mes. Y cuando llega al gimnasio se da cuenta que para mantenerse en buena forma y perder sus libras, tiene que levantar pesas, tiene que hacer piernas, tiene que hacer push-ups, tiene que hacer un sinnúmero de cosas y le cuesta trabajo. Y dice, pero yo no creí que iba a ser tan difícil. Al mes se rinde del gimnasio, pero sigue pagando la cuota del gimnasio por 6 meses para darse ánimo a ver si puede. Y entonces finalmente entrega la cuota del gimnasio y dice, este año fracasé, pero el año que viene sí es verdad. Deja que pase el 31, que llegue el primero, voy a estar súper animado y esto voy a quedar como nuevo. Y esta vez sí, estoy en serio. No hay profundidad. Pero ¿por qué vas a esperar el año que viene? ¿Por qué no empiezas otra vez ahora? ¿Por qué no empezamos ahora? El día de empezar no es mañana, el día de empezar es ahora. Entonces este es el tipo de persona que no tiene profundidad, que tiene soluciones superficiales a todas las cosas que se encuentran. Y déjeme decirle, hay situaciones que una solución superficial no es suficiente. Hay muchas situaciones donde usted necesita entrar un poquito más profundo en lo que el Señor ha revelado. La Biblia nos habla de el diseño de Dios, nos habla del reino de Dios, y cuando el Señor comienza a hablar, Él está dándonos a nosotros un aspecto de la cultura espiritual que Dios espera de nosotros y para la cual nosotros fuimos diseñados. Esta persona, cuando llega el momento de la adversidad, lo primero que quiere hacer es rendirse. No estamos diciendo que es un cristiano malo, ni estamos diciendo que se va a ir para el infierno. No tengo que hablar de eso. Estamos hablando aquí del discipulado, del caminar. El Señor en una ocasión dice, ¿cómo es posible que alguien te confíe sus riquezas si tú estoy parafraseando, si tú ni siquiera puedes manejar tus propias cosas? En otras palabras, nosotros a veces queremos que el Señor nos haga multimillonarios y no sabemos qué hacer con los $1,000 que recibimos al mes. No tenemos la disciplina ni la función para resolver los problemitas sencillos, pero queremos ser multimillonarios. No sabemos que si nos hacemos multimillonarios nos vamos a ahogar en el dinero, porque no tenemos la disciplina personal. No tenemos ese proceso de crecimiento porque somos superficiales, no tenemos pasión, no tenemos convicción, no tenemos determinación. Si necesitamos escuchar la Escritura, entender la verdad y desarrollar esa convicción, esa pasión, esa determinación de terminar la carrera que hemos empezado. Mire, ¿usted sabe cuántos cristianos llegan? Ustedes los han visto. No tenemos que mencionar a nadie, pero ustedes los han visto. Llegan llenos de fuego a la iglesia, preparados para arrasar con el mundo. Y un día vinieron a una noche de sopas y uno de los hermanos le entregó el café y en vez de echarle 3 sobrecitos de azúcar le echó 2 y la persona está protestando, mira, me dio 2 sobres de azúcar, que si no se da cuenta que con 3 es que uno tiene que tomarse el café. Se enoja y se va y no vuelve. Esa es una persona que no tiene determinación, que no tiene convicción. Porque qué dificultad tenía la persona de levantarse y agarrar el tercer sobrecito ellos mismos. O qué dificultad tenía de prepararse su propio café y no estar dependiendo de otras personas. Y cada uno de nosotros tiene que ser dueños
de nuestras obligaciones y responsabilidades, porque nosotros le debemos una cuenta al Señor de cómo vivimos. Dentro de esta amalgama de cristianos encontramos algunos que vienen a la iglesia esperando que caiga un rayo del cielo y un fuego de algún lugar para que los mantenga animados para el resto de la semana. Y cuando no reciben la excitación que estaban esperando, cuando no reciben ese momento emocional que estaban esperando, se van diciendo que el Espíritu no estaba presente en el servicio hoy. No era que el Espíritu no estaba presente en el servicio hoy, fue que usted no vino preparado para recibir el mensaje que se estaba dando. Y se fue sin recibir el mensaje, y entonces cuando viene la dificultad se quema y no aprendió nada. Esta persona sobrevive en café, en Red Bull y adrenalina. Y si esas cosas no pasan, se deprime. Porque es superficial, entiende la vida de una forma superficial. Entiende la vida como que las cosas deben ser todas buenas, que no haya dificultades y problemas. Déjenme decirle, amados hermanos, que ustedes deben de aprender, todos debemos de aprender a vivir la vida de una forma diferente. Deben aprender la vida un poquito diferente. ¿Cómo diferente? Diferente en el sentido de que no hay garantías en la vida. No hay garantías para mañana. A nadie le garantizaron nada para mañana. Puede que vivamos 50 años más, o puede que esta noche nos vengan a buscar. No hay garantías. No hay garantías de que el vecino ni la persona que está manejando en la calle se va a comportar de una forma honorable. No hay garantías. Cuando yo salgo de mi casa, yo sé que no hay garantías. Por lo tanto, yo no estoy esperando que nadie me haga favores, porque no hay garantías. Eso no quiere decir que voy a vivir en desesperación. Eso quiere decir que yo tengo que tomar acción en relación a mis propios hechos, decisiones y en la forma en que yo debo de vivir. Eso es lo que esto significa. Seguimos porque se me acabó el tiempo. Los que estaban en los espinos, dice el tercer terreno. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El elemento clave es que los enredos con la cultura del mundo va a prevenir su desarrollo espiritual. Los enredos con la cultura del mundo va a impedir su desarrollo espiritual, porque las espinas representan a la persona que no quiere dejar sus costumbres del mundo. Rapidito para que no nos quedemos esperando. El Señor habla de este proceso y esta es la persona que recibe el mensaje del Señor, pero no puede desarrollarlo porque su mente está siempre atada a las cosas del mundo. El Señor habla que dice estas palabras. Se los voy a leer. Esta persona viene, crece en el mundo, los espinos crecen y la ahogan. Esta es la persona que deja que las preocupaciones del mundo, que las engañanzas de las riquezas y que su preocupación por otras cosas lo distraiga de su participación o su práctica de la fe. Este terreno sobrevive ahogado entre los espinos y por lo tanto no tiene producción, no tiene fruto. Eso lo voy a dejar ahí porque no me da tiempo. Le voy a leer el último. El último tiene que ver con la tierra buena. El Señor no dedicó mucho tiempo a la tierra buena. Sencillamente dice, da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y el elemento clave para la tierra buena es que hay un compromiso innegable, hay un compromiso total con Cristo que nos lleva a una vida satisfactoria. Y si quieren oírlo rapidito, esto se lo voy a decir a vuelo de pájaro. Volando bajito, como decimos allá en Aguabo. 4 características. Cuando hablamos del discipulado o del discípulo, estamos hablando de 4 características que nosotros debemos de perseguir. 4. 1. El negarnos a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos no quiere decir que negamos el ser quienes somos, sino que quiere decir que negamos que el yo, que el ego sea el que nos guíe. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras,
no vamos a querer hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. La segunda característica que debemos buscar y perseguir es hacer que Cristo sea nuestra prioridad. Hacer que Cristo sea nuestra prioridad. Dice el Señor estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el Señor lo que está diciendo es: nuestro compromiso con el Señor debe de ser tan fuerte que cuando lo comparamos con el amor que le tenemos a nuestros padres, a nuestra mujer, nuestros hijos, se siente como si fuese un aborrecimiento. Imagínense lo grande que debe ser ese compromiso con el Señor. No es que Él dice vamos a deshonrar a nuestros padres. Él lo que dice es: el compromiso conmigo tiene que ser a tal nivel que aún tus padres van a creer que tú los aborreces a ellos. No porque los aborreces, sino porque se siente así. El tercero es: si vamos a ser discípulos de Cristo, en este proceso de discipulado tenemos que someternos a la ley de Cristo. No a la ley de Moisés, no a los ritos del mundo, sino a la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Dice él: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos. Y finalmente, aquellos que somos discípulos, aquellos que estamos en el proceso de discipulados, amamos a los miembros del cuerpo de Cristo. No a los del mundo, sino a los del cuerpo de Cristo. Es más, esto es tan importante que el Señor dijo que nuestro testimonio como discípulos depende de esto. Óiganlo como dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esto es tan importante que es la única forma que el mundo va a saber que somos discípulos de Cristo, que nos amamos los unos a los otros. Esto es una cosa sencillamente espeluznante. Cada una de nuestras 4 cualidades están en un desarrollo constante. Están en un desarrollo constante. Yo no quiero decir que deje de jugar golf o que deje de ir a vacaciones. Nosotros vamos para Greenville mañana, esta tarde, y yo me voy a llevar los palos de golf porque yo voy a jugar golf cuando esté por allá. Así que no quiero decir que deje de jugar golf o que vaya a vacaciones. Lo que queremos decir es que estamos en un proceso donde cuando estamos jugando golf o cuando estamos de vacaciones, nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan la cultura del reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por esta mañana y por esta bendición, y pedimos que seamos fieles a ti en nuestro crecimiento y que cada uno de nosotros, Señor, pueda hoy haber recibido algo nuevo o aprendido o refrescado algo que ya sabíamos, pero que podamos poner en práctica tus bendiciones para nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Nos ponemos en pie y no se va nadie porque ya vamos a cantar todos juntos. Gracias por su atención. Sabemos que queremos vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Dios le bendiga.